Gabriel Odone, coordinador general del libro, es economista y doctor en Historia Económica de la Universidad de Barcelona. Se desempeña como socio de CPA Ferrer, es profesor titular de Política Económica de la Universidad de la República y fue profesor titular de la Universidad Aborto Uruguay 2000-2009 en las materias Historia Económica y Política Económica. Como decía Néstor, para nosotros es un honor que ustedes estén aquí, en particular lo que van a ser los comentaristas y la mesa final de intercambio de la conferencia respecto a esta publicación. Como muchos de ustedes saben, este es un trabajo que se inició en 2015, una licitación que el Banco Central convocó en 2015, que finalmente fue adjudicado a la Universidad Ort, uno de los trabajos de investigación allí contratados por el Banco Central, y que las tareas de investigación se desempeñaron aproximadamente entre septiembre de 2015 y abril de 2017. Eso dio lugar a un libro que está hoy publicado en la página web del Banco Central, y que hoy la idea es que con Ariel, con Julio, hagamos algunos comentarios respecto a su contenido y tratemos de motivarlos a todos ustedes a leerlo y a invitarlos a discutirlo, digamos. Solamente algunos comentarios previos antes de hacer algunas referencias muy rápidas sobre el contenido del libro, porque después Ariel y Julio van a desarrollar algunas cosas con un poco más de profundidad. ¿Cuál fue el objetivo que nosotros nos trazamos y acordamos con nuestra contraparte en el Banco Central? Bueno, hacer un trabajo que lo que tratara era de describir la historia institucional, la evolución de la institución Banco Central desde su fundación en 1967 hasta el 2017, con un criterio de divulgación, escrito de una manera entendible para un público no especializado. Ese es el objetivo central y ese fue uno de los puntos sobre los que más quisimos trabajar. O sea que en realidad se trata de un trabajo abierto para el público que va mucho más allá de nuestra propia disciplina. Naturalmente, un trabajo de estas características supuso una profunda investigación en materia de fuentes. Esas fuentes, naturalmente, tuvieron que requerir el uso de bases de datos y series históricas para poder reconstruir la historia de la política monetaria y del funcionamiento de la economía a lo largo de este periodo. Pero sobre todo tuvieron que requerir dos tipos de herramientas. Uno es el análisis documental. Ahí tanto lo que es el material producido por resoluciones, por recomendaciones, por decisiones del Banco Central, como el acceso a información periodística de la época, permitieron a nosotros darnos un contexto que permitió ir tejiendo esa historia de la institución a lo largo del tiempo. Y sobre todo, un conjunto de entrevistas. Algunos de los que están aquí fueron entrevistados por nosotros, hicimos 28 entrevistas en personas que fueron autoridades del Banco Central o funcionarios destacados del Banco Central, que nos permitió a nosotros conocer algunos aspectos más anecdóticos que capaz que se escapan de la historia más fría contenida en los documentos. Esa es básicamente la forma en la que trabajamos. Nos dividimos las tareas con Juan Andrés, con Ariel, con Julio, distribuimos los capítulos y después tratamos de darle un orden y una estructura lógica. El libro está estructurado en 8 capítulos y tiene 2 anexos. Esos 8 capítulos están dedicados a describir y analizar lo que ocurrió a lo largo de la historia del Banco Central en distintos periodos del tiempo. O sea que el orden es un orden estrictamente cronológico, que ahora voy a describir muy brevemente. Los periodos que decidimos usar no tienen nada que ver ni con los ciclos políticos del país, ni tampoco tienen necesariamente que ver con las autoridades que estuvieron al frente del Banco Central. Lo que intentamos hacer al dividir los periodos es una aproximación más conceptual, un criterio más conceptual, donde hubiera una cierta unidad de cada uno de esos periodos en relación al proceso económico, en relación a lo que era la evolución institucional del banco y en las políticas que el banco participaba y actuaba. O sea que en realidad no van a poder identificar necesariamente en la lectura del libro periodos específicos de gobierno o cambios en el funcionamiento de las autoridades. Como les decía recién, Ariel y Julio van a hacer algunos comentarios más en profundidad sobre algunos temas de la política monetaria, algunos temas vinculados a las políticas de regulación y supervisión, los efectos sobre las crisis, pero yo voy a hacer un breve repaso del contenido de estos 8 capítulos. El primer capítulo, que se ocupa del periodo 1960-1966, es un capítulo que no tienen título los capítulos, pero que podríamos llamarlo algo así como una fundación tardía.
una de las cosas que llama la atención es que el Banco Central de Uruguay es la última institución, salvo países del Caribe, de la región, en ser fundada en los años 60. Todos los países de la región tenían un banco central, tenían una entidad específica responsable de la gestión de la política monetaria y de los aspectos de regulación y supervisión bancaria antes que Uruguay lo tuviera. Y eso contrasta con la temprana creación del Banco República, allá en 1896, donde Uruguay fue uno de los primeros países de la región que tuvo una entidad dedicada a gestionar la moneda de un país soberano. O sea que en realidad, en algún sentido, el anticipo a finales del siglo XIX y el retraso en principios de la segunda mitad del siglo XX dan cuenta de algo del conservadurismo institucional o de la inercia o del letargo en el que en algún momento en los años 50, desde el punto de vista institucional y de política económica, este país se sometió. Y eso es algo que el libro trata de reflexionar sobre ello en este primer capítulo, donde básicamente se recogen un conjunto de aspectos de la vida política del país y cómo el debate de la creación del Banco Central, que se extendió desde la segunda mitad de los años 50 hasta bien entrados los años 60, está jalonado por esta inercia y por estas grandes dudas del sistema político uruguayo para crear o no crear una entidad especializada en este tipo. La crisis del año 65, los desórdenes financieros, la inestabilidad financiera vinculada a la estanflación de los años 60 terminaron de convencer al sistema político de la creación del banco y eso tuvo lugar, como todos ustedes saben, en el 67. El segundo capítulo se centra en el periodo 67-73 y que es ya con el nacimiento del banco y con el funcionamiento pleno del banco y podríamos titularlo así como una herencia sin recursos. El Banco Central le es acometido un conjunto de atribuciones, pero básicamente para gestionar y para poder implementar esas políticas lo que tiene que hacer es valerse de lo que hereda del Banco República, de los desprendimientos del Banco República y prácticamente no tiene potestades para ni reclutar personal ni tener recursos materiales propios, porque el presupuesto es el desgajamiento estricto de lo que viene del Banco República, y a su vez no tiene ni siquiera local propio. Recién en el año 71 se instala donde hoy el Banco Central está establecido. Naturalmente, esos primeros años de vida, el Banco Central tuvo una actividad muy compleja porque tuvo que lidiar con las consecuencias de la crisis del 65, tanto en materia de la gestión de las reservas como de la política monetaria, como también en todo lo que fue la gestión de la compleja situación patrimonial de varias entidades financieras que emergieron de esa crisis con diversas dificultades. A su vez, debió reorganizar todas las funciones del departamento bancario del BROU, con un esquema regulatorio todavía incompleto, sin carta orgánica, con un conjunto de limitaciones para sus actuaciones y sobre todo con una actuación limitada porque no tuvo desde el primer momento la capacidad de controlar y supervisar a la banca pública, algo que se extendió por un periodo muy prolongado. El tercer periodo, periodo que podemos catalogar de un banco que empieza a cobrar más protagonismo en la vida pública, se extiende durante el periodo que podríamos llamar de la dictadura, 74-84. Ahí claramente la liberalización financiera acometida a partir de los años 70, del 74, porque se extiende durante toda la segunda mitad de los años 70, le dieron al banco un protagonismo mucho más relevante en la conducción macroeconómica y en la gestión de la actividad macroeconómica. Y ahí tuvieron lugar cambios en la regulación bancaria que después se demostrarían como insuficientes dados los acontecimientos de la crisis del 82, un conjunto de modernizaciones en términos del manejo instrumental, que están listados y largamente descritos en el libro, todo un proceso de modernización en cuanto a la gestión de las estadísticas económicas del banco, todo un proceso muy importante de fortalecimiento de los recursos humanos del banco. Se realizan, y esto está destacado especialmente en el libro, un conjunto muy importante de cursos de capacitación a distintos niveles al interior del banco. Se realiza el convenio con la Universidad de Columbia en el año 1980, que supone la traída de importantes profesores a Uruguay. Son los primeros apoyos a estudiantes de economía que van al exterior. El banco empieza a cobrar una capacidad no solamente de influir en el diseño y en la gestión de las políticas públicas del país, sino que a su vez y al mismo tiempo en la formación de recursos humanos que, como veremos enseguida, se constituye uno de los principales activos del banco. El periodo del 85-89, que a Ricardo Pascali le tocó conducir como presidente del Banco Central, es un periodo que
yo podría llamar entretensiones. Las situaciones, la típica transición hacia la democracia genera un conjunto de aspiraciones de la población y de la sociedad, producto de la crisis y producto de la ganancia de las libertades, pero al mismo tiempo con unas severas restricciones en el manejo de los recursos públicos, derivado de la crisis del 82 y de las consecuencias de la crisis del 82, y donde el principal problema es la renegociación de la deuda externa y los cambios o el estiramiento de los plazos para cumplir con las obligaciones que el país tenía. Es un periodo de mucha tensión, donde hay que lidiar, el banco sigue lidiando con un conjunto de consecuencias negativas derivadas de la crisis del 82, con un sistema bancario sobredimensionado y con muchos riesgos de insolvencia acumulados que transitan durante toda esa primera etapa de la recuperación democrática. Pero también aquí hay un hito muy importante que afortunadamente hasta el día de hoy permanece, que es el inicio de la jornada de economía del Banco Central. Desde el 85 hasta la fecha, anualmente, salvo un solo episodio del 2002, que fue truncado las jornadas, fue ininterrumpido el proceso de generación de debate, intercambios con la venida de importantes profesores y de intercambio de toda la comunidad académica uruguaya en una... Pero Hugo terminó antes. Está bien. Se interrumpió. Vos lo podés contar mejor que yo. Claro. ¿Qué hacía esa gente de adentro? En cualquier caso, lo que es importante es que la jornada de economía siguen siendo hoy un referente para toda nuestra profesión, para todos los profesionales del ámbito de la economía, probablemente que constituyen la principal actividad académica de nuestra disciplina en el país. El periodo 90-94 es un periodo bastante interesante en términos de algunas cosas que tienen que ver con las orientaciones de las políticas y la aplicación de las políticas del Banco Central y sobre todo con un proceso de reestructura interna. En primer lugar, el periodo 90-94 es el diseño y la implementación del primer plan de estabilización que sobrevive más de un periodo de gobierno y que además a la postre se muestra como exitoso por el proceso de desinflación que al final de la década 90 tuvo lugar, y por lo tanto es un periodo muy interesante de analizar cómo se estructura ese plan ya después de un año de asumido las nuevas autoridades, y eso está largamente descrito en el libro. Pero a su vez es un periodo de una reestructura muy importante en la vida interna del banco, con un intento de profesionalización de la gestión, con un intento de volcar a los funcionarios en una dedicación exclusiva, con cambios de horarios, un proceso que fue muy interesante en las dificultades y discusiones que tuvieron lugar adentro del banco y sobre todo en la relación con el gremio. Nos entrevistamos con viejos dirigentes sindicales y fue muy interesante conocer cómo se negoció este proceso, pero lo que está claro es que detrás de esa reforma, que tuvo un conjunto de aristas, terminó habiendo una mucha mayor profesionalización de la plantilla y una institucionalización de un conjunto de cambios que habían tenido lugar. Por eso es un periodo también bastante interesante. El periodo 95-2001 es un periodo que uno podría catalogar como algo así, es para qué cambiar lo que funciona bien. En contraste con lo que venía ocurriendo en la primera mitad de los 90, el periodo, ese periodo 95-2001 es un periodo que se arranca con la aprobación de la Carta Orgánica, la primera Carta Orgánica del Banco Central, pero que en realidad básicamente es la continuidad de los lineamientos de transformación y consolidación institucional que habían tenido lugar en la primera mitad de la década. Por lo tanto, es básicamente una continuación de ese momento. Están largamente descritos en este capítulo los antecedentes de la crisis, algunos aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema bancario, algunas características del funcionamiento del sistema bancario que estaban fijados a fuego desde los años 60, aquello de que los bancos no quebraban y por tanto no cerraban, aquello de que los manteníamos en el sector público y si los podíamos privatizar, los privatizábamos, y todos los costos asociados al mantenimiento de esos bancos están largamente descritos y cómo llegamos finalmente a la crisis del 2002, por muchas causas que van a ser explicadas después en el siguiente capítulo, pero también por temas vinculados a lo que fue la gestión de la política de supervisión y regulación bancaria. El capítulo, un capítulo largo, muy extenso diría yo, pero que creo que cuenta un conjunto de aspectos bien interesantes para el lector. Es el capítulo que ocupa el periodo 2002-2007, que podríamos llamarlo algo así como las horas oscuras. Tuvimos la suerte de que
Julio como principal protagonista, está pensado en ese sentido, como protagonista, como un protagonista destacado del periodo, aportó mucha información y muchos aspectos y una mirada bien desde adentro de cómo ocurrió, cuáles fueron los acontecimientos, cuáles aspectos tuvieron lugar en las negociaciones con el Fondo Monetario, al interior del gobierno. Es un capítulo que está dedicado exclusivamente a describir la crisis, las consecuencias de la crisis en las finanzas públicas y sobre todo la salida posterior a partir del 2004 en términos de la normalización macroeconómica y la progresiva estabilidad financiera. Y por lo tanto, también hay una larga descripción de las profundas transformaciones en materia de regulación y supervisión bancaria que tuvieron lugar precisamente a partir de las lecciones aprendidas del 2005. Ahí hay una larga producción académica de algunos de los que están aquí en relación a las reflexiones que la crisis del 2002 dejó, y lo que tenemos hoy en materia de supervisión y regulación bancaria claramente es hija de un conjunto de lecciones aprendidas de ese periodo y de las profundas reflexiones que tuvieron lugar en ese periodo. El último capítulo es el capítulo dedicado al periodo 2008-2015. En forma jocosa se le podría llamar algo así como entre los platitos chinos y el fortalecimiento institucional del banco. El libro lo que pretende hacer es describir algunos dilemas de la política macroeconómica a lo largo de este periodo, sujeto a un conjunto de shocks externos que la economía fue recibiendo y cómo lo gestionó y cómo fue modificando sus regímenes, de manera progresiva sus regímenes monetarios, de manera de adaptarse a la realidad internacional y a los shocks que la economía recibía. Hay una larga descripción de la nueva Carta Orgánica y de las importantes transformaciones que la nueva Carta Orgánica le dan en 2008 al banco, que en el fondo lo que hacen es recoger todo un conjunto de lecciones aprendidas de la crisis del 2002, la independencia relativa de las áreas más técnicas del Banco Central, todo el debate que tiene que ver con la mayor independencia técnica y la mayor autonomía del directorio del Banco Central de los ciclos políticos, que finalmente no se concreta esto último, pero sí la mayor autonomía técnica de una serie de aspectos. Están narradas todas las transformaciones que tienen lugar al interior del banco en materia de su reestructura organizacional, que supone la desaparición de la gerencia general y supone un nuevo organigrama y un esquema más horizontal y más matricial. Están narrados todas las transformaciones que tienen lugar con la creación de distintos comités, que supone un nuevo relacionamiento del Banco Central con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. Está narrado largamente lo que es el proceso de fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas que el Banco Central se acometió en su agenda. Y por supuesto, también están recogidos algunos elementos que muestran que la imagen corporativa del banco, después de haber atravesado la crisis del 2002, sale fuertemente fortalecida en las últimas mediciones de opinión pública que el banco ha ido teniendo. O sea que este es el panorama que rápidamente traza la investigación. El libro, a su vez, tiene dos anexos, un anexo que es una cronología, simplemente para cada uno de los periodos lo que hay es un intento de contextualización de las decisiones del Banco Central en el contexto de la política económica y en los eventos externos, con lo cual hay como tres columnas, cada una tratando de destacar los hechos externos, cómo se relacionan con los hechos de política económica nacionales y cómo eso se vincula con decisiones propias del Banco Central. Eso es para cada uno de los periodos y para cada uno de ellos están destacadas las principales resoluciones y eventos que vale la pena destacar. Y tiene un segundo anexo que tiene que ver con algo así como la enumeración de todas las autoridades del Banco Central a lo largo del periodo que ocupa el trabajo. Esta es nuestra primera instancia de comunicación con el público en general, más allá de lo que la divulgación del Banco Central a través de su sitio web de esta investigación. Hoy está colgado en el sitio web del banco, como les decía al principio. Esta es nuestra primera actividad de comentario y de intercambio con colegas de la profesión de este trabajo. Nuestra intención con la Universidad Ort y con los miembros del equipo es poder seguir en conversaciones con el Banco Central para acordar unos términos de divulgación física de este trabajo en algún momento en el futuro. Y solamente como una reflexión final, yo creo que lo que tiene como conclusión el trabajo, al menos desde mi perspectiva, es la historia del Banco Central es una buena historia que contar en Uruguay. Es una buena historia por muchas razones. La primera es porque una de las primeras cosas que uno puede decir, esto es una continuidad.
cuando uno lee todo lo ocurrido del 67 a la fecha, uno lo que encuentra es que hay un conjunto de lineamientos que por supuesto van cambiando a lo largo del tiempo, las prioridades van cambiando, los instrumentos van cambiando, las autoridades van cambiando, los gobiernos van cambiando, pero a pesar de eso uno puede encontrar que hay una visión y una continuidad institucional y una construcción institucional desde cero hasta lo que hoy tenemos. Y eso creo que en Uruguay, por lo menos en esta última etapa de los últimos 50, 60 años, no hay una historia tan clara de una construcción institucional tan contundente. Hay otras instituciones muy sólidas, pero que fueron creadas antes que estas. Precisamente el periodo 60-85 no es el periodo más frondoso en creación y consolidación institucional. Y sin embargo, Uruguay, en la historia del Banco Central, refleja esto. Por lo tanto, creo yo que es una historia de éxito de construcción institucional del país. De construcción institucional de una institución referente para el país. No hay ninguna duda que hoy el Banco Central es una institución absolutamente referente, por lo menos en la disciplina nuestra, pero creo que mucho más allá de la disciplina nuestra, en muchos aspectos, en su capacidad de incidencia en la gestión de las políticas públicas, en su capacidad de formación de cuadros y de generación de cuadros de gobierno que han estado en diversas funciones, y también en generación y capacidad de cuadros que han después migrado al sector privado. Por lo tanto, para nosotros fue un placer poder realizar este trabajo, nos divertimos mucho, a pesar de que nos dio bastante dolor de cabeza, y los invitamos a poderlo leer y poderlo mirar y a recibir sus comentarios. Esos eran mis comentarios, muchas gracias.